Hermanos, vamos a continuar. Esta es la segunda parte de la enseñanza que vimos la semana pasada. Cuídense de la espiritualidad. Cuídense de la espiritualidad. La semana pasada estábamos haciéndonos una pregunta, o comenzábamos haciéndonos una pregunta. ¿Cuál es la peor amenaza? Cuídense de la falsa espiritualidad. Gracias. No recuerdo qué dije, pero es eso. Ok. La semana pasada empezamos haciendo una pregunta. ¿Cuál es la peor amenaza del cristianismo? Veíamos que, lamentablemente, la peor amenaza del cristianismo no viene de afuera, viene de adentro, de las iglesias. Vemos como Pablo nos advierte acerca de eso. Cristo nos advierte acerca de eso. Dice, cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Así que nosotros tenemos que tener cuidado, y esa es la misma advertencia que nos está haciendo Pablo aquí en los Colosenses. Cuídense de esa falsa espiritualidad. Estos lobos rapaces vienen vestidos de ovejas. Ellos no vienen diciendo yo soy un falso maestro, ¿verdad? Ellos vienen disfrazados de alguna forma, y hasta con versículos bíblicos. Pero nosotros tenemos que estar preparados, nosotros tenemos que estar alertas, nosotros tenemos que cuidarnos de esa falsa enseñanza. Ninguno de ellos va a decir yo soy un maestro de Buda, yo soy un maestro de Mahoma. No van a decir eso. Ellos van a profesar cristianismo, van a decir muchos, Señor, Señor, nosotros hemos hecho esto, nosotros hacemos esto, nosotros tenemos obras, pero lo que hacen es imitar, pero no, en realidad no son ovejas del Señor. Son ministros falsos de justicia. Así que tenemos que tener cuidado con eso. Me da risa porque Suher Michelén, que tiene una serie también de Colosenses, y de la cual me ha apoyado mucho en todas estas predicaciones, él dice que estos hermanos son lovejas. Y si lo lamentable aquí, hermano, es que si somos persuadidos, somos engañados por la enseñanza de estos falsos maestros, lamentablemente nos vamos a terminar apartando del Señor y despreciando y pisoteando el sacrificio de Cristo y su evangelio. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Ese fue el peligro que Pablo vio en la iglesia de Colosas. Pablo vio este peligro en la iglesia de Colosas, y es lo que Pablo está tratando en esta sección que ya tenemos varias semanas estudiando. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que aprender, tenemos que estar cuidado de no estar abrazando esta falsa enseñanza que enseña prácticamente que Cristo no es suficiente. Cristo no es suficiente, por lo tanto es necesario añadirle algo al evangelio de Cristo, no solamente para salvación, sino también para santificación. Estos falsos maestros estaban enseñando que Cristo no era suficiente para salvar, porque eran necesarias otras cosas, pero tampoco era suficiente para santificar. Y todas estas cosas minimizan la persona y la obra de Cristo. Eso es lo que hacen. Minimizar, hermanos, la persona y la obra de Cristo. Y esto es algo gravísimo, hermanos. Por eso Pablo una y otra vez, prácticamente desde que empezamos la epístola de Colosenses, ha estado diciéndonos, Cristo es igual a Cristo, más nada es igual a todo. Cristo más nada es igual a todo. No necesitan más nada. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esa ha sido la enseñanza desde el comienzo. Como veíamos la semana pasada, estos falsos maestros, estos falsos maestros estaban tratando de intimidar, imponiéndose como jueces por encima de estos hermanos. Estaban tratando de imponer sus enseñanzas por encima de estos hermanos. Ellos estaban queriendo intimidarlos, diciéndolos que cumplieran ciertos ritos de la ley en el antiguo pacto. A lo que esto le llamamos, cuídense
del legalismo, versículos 16 y 17. Pero también ellos decían que tenían que vivir, sentir ciertas experiencias, ¿verdad? Y eso lo veíamos en el versículo 18 y 19 y lo titulábamos Cuídense del misticismo. Pero Pablo en esta ocasión nos manda a que nadie se imponga como nuestro juez ahora en lo que vamos a llamar el ascetismo. Lo vamos a ver desde el versículo 20 al 23, aunque como vieron, Orlando leyó desde el versículo 16 una vez más, porque esto es una unidad de pensamiento. Es de un párrafo que, de hecho, como vamos a ver más adelante, lamentablemente la persona que hizo las divisiones de la escritura dividió el capítulo en el versículo 23 y comenzó un capítulo distinto cuando la idea todavía continúa. Por supuesto, no lo vamos a ver hoy. Es eso que vamos a ver en el capítulo 3, versículo del 1 al 4, lo vamos a ver, si Dios lo permite, la próxima semana. ¿Ok? Entonces, hermanos, es importante que nosotros tengamos esto en cuenta para nosotros poder entender lo que Pablo nos está enseñando en el día de hoy. Ahora, el ascetismo. Cuídense del ascetismo, es el título de la enseñanza de hoy. ¿Qué es el ascetismo? A lo mejor hasta es primera vez que usted escucha esa palabra. Yo sé que a lo mejor es la primera vez que lo ha escuchado, pero créame, hermano, que todos en algún momento hemos sido ascetas. Todos en algún momento hemos practicado esta falsa enseñanza. El ascetismo es la doctrina que enseña que debemos privarnos, debemos dejar de participar de ciertos placeres y ciertas comodidades y llevar una vida rigurosa si queremos crecer espiritualmente. Eso es lo que enseña el ascetismo. Debemos privarnos de hacer varias cosas para nosotros poder crecer espiritualmente. Debemos dejar de hacer varias cosas para nosotros poder crecer espiritualmente. El ascetista es una persona que exhibe una vida estricta negación. Pero eso siempre se hace con el fin de alcanzar un bien espiritual. Eso es lo que es un asceta. Eso es lo que es el ascetismo. Si usted ha estado en algún momento en algún gimnasio o en algún deporte, usted ha escuchado esta frase. Disculpen mi inglés de antemano. No pain, no gain. ¿Verdad? Sin dolor no hay ganancia. Bueno, algo parecido es lo que creen los ascetas. Si no duele, entonces no hay ganancia espiritual. Si no duele, no hay ganancia espiritual. El ascetismo ve que el cuerpo, eso es lo que creían o lo que creen, de hecho hasta ahorita los ascetistas, los más recios por decirlo así, creen que el cuerpo es una cárcel del alma. El cuerpo es una cárcel del alma. Y recuerden este dualismo que estaba rondando ahí la iglesia en Colosas, que decía que el cuerpo es malo, la materia es mala y el alma, lo espiritual, es bueno. Entonces, aquí ellos veían el cuerpo como malo, por lo tanto tenían que privar el cuerpo en un sentido para que el alma se fortaleciera, ¿no? Entonces este era el propósito por el cual estos hermanos se privaban de todas estas cosas que estaban haciendo. De hecho, algunos llegaban al punto, como vamos a ver más adelante, de la autoflagelación. Se privaban de muchas cosas. Vamos a ver algunos ejemplos, hermanos, que cuando yo estuve leyendo algunos comentarios, me quedaba con la boca abierta de lo que podían hacer algunas personas con tal de crecer espiritualmente. Por eso usted ve muchas personas que se van caminando, ¿verdad?, desde cualquier parte del país, caminando hasta Ciudad de México, ¿verdad?, en cierta fecha, a la catedral o a la basílica de la Virgen de Guadalupe. O como yo he visto, a veces yo corro y subo a la iglesia de los Remedios, he visto personas que van subiendo de rodillas, ¿no? Esas son costumbres ascetas, porque ellos lo están haciendo para ganar un favor de alguien.
Esas son costumbres aceptas. Y muchas personas creen que el cristianismo, y esto es algo delicado, muchas personas creen que el cristianismo se enseña el ascetismo. Pero Pablo, desde el versículo 20 hasta el 23, nos va a decir que el ascetismo es totalmente lo contrario al cristianismo. Es totalmente lo contrario al cristianismo. Ahí nos va a dar 4 razones por las cuales el cristianismo es totalmente lo contrario al ascetismo. La primera de ellas es: el ascetismo es una religión creada por el hombre y no viene de Dios. Miren lo que dice el versículo 20. Versículo 20 y 21 dice: si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo. Hace una pregunta: ¿por qué, como si aún vivierais en el mundo, sometéis a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques? Hermanos, este sí que se encuentra al comienzo de este versículo, el versículo 20, es un sí condicional, pero no es un sí de duda. No es un sí de duda. Pablo no está dudando de los colosenses. Pablo está afirmando que ellos han muerto con Cristo. Hace 2 semanas nosotros veíamos en el versículo 12 que Pablo le estaba enseñando a los colosenses que ellos habían sido sepultados, o sea, representando la muerte, y habían sido resucitados con él. Ya ellos habían muerto y resucitado. Entonces ya Pablo, aquí Pablo no está poniendo en duda la muerte, que ellos habían muerto y resucitado con Cristo. Al contrario, está afirmándolo. Por eso la Biblia Nueva Traducción Viviente, el versículo 20 lo traduce de la siguiente forma: ustedes han muerto con Cristo. No pone el sí condicional. Ustedes han muerto con Cristo y Él os ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, en este sentido de cómo nosotros podemos leer a una escritura, porque podemos estar diciendo: Pablo está dudando de la salvación de estos hermanos, pero no, Pablo la está afirmando. Nosotros hemos muerto con Cristo. Y lo que hace la muerte, cuando veíamos este versículo de la sepultura y de la resurrección, veíamos que lo que hacíamos era identificarnos con Él. A tal punto que la muerte que Cristo murió, nosotros la morimos. La resurrección de Cristo, nosotros fuimos resucitados juntamente con Él. Miren cómo lo dice Pablo en Gálatas. Pablo lo dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Aquí nos va a dar un poquito más de luz acerca de lo que Pablo está diciendo allí en Gálatas, en Colosenses. Dice: con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ya yo fui crucificado, ya yo fui muerto con Cristo. Y ya yo fui resucitado con Cristo. Eso es lo que Pablo está enseñando aquí. El Ricardo Bracamonte, que antes existía, ya no existe. Ya murió. Ya murió. Escuchaba una anécdota de uno de estos pastores que estuve escuchando para como enriquecer la enseñanza. Y él decía que un grupo de niños le preguntaban qué se necesita para llegar al cielo. Y el maestro le decía, hacer buenas obras, y los niños, ¡no!, gritaban. Y si yo vendo toda mi casa, el carro, y lo entrego a personas que lo necesiten, ¿con eso puedo llegar al cielo? Los niños, no, ¿qué tengo que hacer para llegar al cielo entonces? Y un niño se paraba y le decía, tienes que morir para poder llegar al cielo. Y eso es una verdad de la Escritura. Y lo que está diciendo Pablo aquí, por supuesto, no es una muerte física, ¿verdad? Aunque se consuma cuando morimos físicamente o cuando Cristo venga, pero tenemos que morir, hermanos. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo dice allí, si ustedes murieron, o sea, como ustedes murieron con Cristo, eso es lo que está diciendo. Y si murieron con Cristo, murieron también a los principios elementales del mundo, a los preceptos del mundo. Ahora, esto
también ya lo vimos. ¿Recuerdan? Ya hablamos acerca de los principios elementales del mundo. Pablo lo tocó. Pablo está hablando en el versículo 8 acerca de eso. Y lo que está diciendo, cuando se refiere a principios elementales del mundo, están volviendo al kinder. Ustedes ya son profesionales, pero están volviendo al kinder. Ustedes ya son grandes ligas y están volviendo a hacer semillitas. No sé si aquí se le dice así a los niños de 3 a 5 años en Venezuela, llaman semillitas, los que juegan. Después de que ya ustedes tienen todas estas reglas de las grandes ligas, ahora están volviendo a lo anterior. Eso es lo que hace el ascetismo. Viene del mundo, no viene de Dios. Es una religión humana, hermanos. Es una religión humana. Ahora, una pregunta que puede surgir aquí o que yo quiero que nos hagamos. ¿Cuántas religiones que no son el cristianismo se practica el ascetismo? ¿En cuántas religiones que no son el cristianismo se practica el ascetismo? Y esta es una pregunta, por supuesto, retórica, ¿verdad? Prácticamente en todas, hermanos. Prácticamente en todas. Porque el ascetismo es una religión del mundo. Y las religiones están hechas por hombres. Como están hechas por hombres, entonces son ascetas. Porque todas buscan ganar el favor de Dios haciendo algo. Y eso es lo que enseña el cristianismo. Eso es lo que enseña el cristianismo. En cambio, el evangelio enseña totalmente lo contrario. El evangelio va en contra del pensamiento del mundo. El mundo piensa, si yo me porto bien, si yo sufro, si yo hago esto, si yo hago aquello otro, yo me voy a ganar el favor de Dios. Pero el cristianismo es lo contrario, ya lo hemos dicho en varias ocasiones. Nosotros tenemos el favor de Dios por gracia y por lo tanto, entonces nosotros podemos obedecer. Esto es una locura para el mundo, hermanos. Por eso el evangelio es locura para el que se pierde. Porque lo normal es que ellos tengan que hacer algo para ganar el favor de Dios. Pero eso no es lo que enseña la Escritura. Hablando de la justificación por la fe, Pablo lo enseña así. Romanos capítulo 4, versículo 4. Así piensa el mundo. Así como explica Pablo la justificación en el versículo 4, es como piensa el mundo. Dice, ahora bien, al que trabaja, el salario se le cuenta como favor. No se le cuenta como favor, sino como deuda. ¿Qué es lo que está diciendo allí? Bueno, tú trabajas, tú te ganaste ese sueldo. A ti no te lo están regalando, tú te lo has ganado. Eso es lo normal en el mundo, hermanos. Así es como una persona gana la salvación y así es como una persona en el mundo gana el favor de Dios. Pero Pablo dice, en el cristianismo no es así. El versículo 5 es el evangelio. El evangelio es, más el que no trabaja, el que no hace absolutamente nada, pero cree en aquel que justifica al impío, al pecador, esa fe, ese creer, se le cuenta como justicia. Es declarado justo por creer. ¿Qué hizo el pecador? Nada. No trabajó. No hizo nada. Eso es el evangelio. Entonces, el ascetismo es una religión creada por el hombre. Por lo tanto, es del mundo. Pero el evangelio es una religión totalmente distinta. Es creada por Dios. Por lo tanto, es distinto. Ahora, cuando nosotros vemos a todos estos ascetas que son famosos, tal vez Gandhi, tal vez personas que se aislaron, ¿verdad? Buda, que se aisló también y a través de guardarse de hacer ciertas cosas. Esas personas, cuando tú le preguntas a las personas que conocen a estos hombres, dicen, wow, qué vida llevaron. Son aplaudidos por ser ascetas, por privarse de hacer algunas cosas, hermanos. Pero eso es una religión humana. Y Pablo aquí nos dice, miren lo que nos dice, el versículo 20, si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué como si aún vivierais en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manipule, no guste y no toque?
Aquí la palabra importante, hermano, es la palabra sometéis. Y la voy a mencionar en griego porque es importante. La palabra griega es dogmatizo, de donde viene la palabra dogmatizar para nosotros. ¿Sabe qué es un dogma? Un dogma es un sistema de pensamiento que tiene por cierto una enseñanza y que no puede ponerse en duda. O sea que estas personas tenían un sistema de pensamiento que creían que era una verdad y que si no se hacía, entonces estaban pecando contra Dios. Esto se parece mucho aquí al legalismo. Bueno, Pablo le advierte a la iglesia de Colosas: no se dejen engañar, no se dejen someter, no se dejen dogmatizar por estos hombres. No se dejen dogmatizar por estos hombres, no permitan que controlen su vida. Ahora, Pablo aquí nos da 3 aspectos de cómo estas personas dogmatizaban a estas personas, querían dogmatizar a los colosenses. La primera es: no manipules, no gustes. La segunda. La tercera: no toques. Y aquí Pablo solamente, de hecho, los comentaristas dicen que prácticamente era como burlarse de lo que estaban diciendo ellos, de los falsos maestros. Ellos decían: no tienes que someterse, Pablo le está diciendo, no tienes que someterse a una serie de no hagas esto, no hagas aquello, no hagas esto, prívate de esto, no comas esto, no toques esto. Eso es lo que estaban haciendo ellos. No, como que si esa serie de no se fuese a convertir en un sí de parte de Dios. O sea, no hago esto para que Dios me diga que sí me acepta. No toco esto para que Dios me diga que sí. No como esto para que Dios me diga que sí. Eso era el pensamiento de los ascetas en ese momento. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Pablo, en una nota editorial, por eso aparece en paréntesis allí en el versículo 22, nos dice: todos los cuales se refieren a las cosas destinadas a perecer con el uso. Ven como lo dice allí. Y miren cómo Pablo lo dice a Timoteo. Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 3. Miren cómo el cristianismo, miren cómo la Biblia está en contra del ascetismo. Miren lo que le dice Pablo a Timoteo. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, protestando, atención, leo otra vez. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Mediante qué? Mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. ¿Y qué es lo que hacen? Prohibiendo casarse, mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Fíjense, aquí está hablando la Biblia católica romana, la Biblia de Jerusalén, que es la Biblia que más usan los católicos romanos, tienen este mismo versículo. Entonces, ¿por qué la Iglesia católica romana priva a los sacerdotes casarse cuando la Escritura nos dice que, ¿verdad?, son doctrinas de demonios? No lo estoy diciendo yo, lo estoy diciendo la Escritura. Dísela también que abstenerse de ciertos alimentos es una doctrina de demonios. Entonces, ¿por qué los sacerdotes no pueden casarse? Son enseñanzas creadas por el hombre. ¿Por qué cuando llega la Semana Santa no pueden comer carne? Porque son enseñanzas creadas por el hombre. Solamente quieren privarse, y usted ve a esas personas viviendo como demonios todo el año, pero la Semana Santa no como carne para yo ganar el favor de Dios de todos los 360 días de todo el año. Y eso es el espíritu asceta. Privarme para yo ganar. Privarme
para yo ganar. Pero miren lo que dice el versículo 4 del mismo de Timoteo. Dice, porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracia, porque es santificado mediante la palabra y la oración. Mis hermanos, prohibir a una persona casarse o prohibir a una persona dejar de comer carne o dejar de hacer cualquier cosa, por supuesto, ya vamos a explicar qué es cualquier cosa, pero dejar de hacer cualquier cosa, dice la Escritura, hermanos, que son doctrinas de demonio. Y el versículo 6, está todavía allí, el versículo 6 dice, al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Quieres ser un buen ministro de Cristo? Señala esas cosas, le dice Pablo a Timoteo. Y nosotros tenemos que estar alertas al espíritu asceta, que está, ya vamos a ver cómo está metido dentro de las iglesias. Y señalarlo, dice Pablo a Timoteo. Eso es ser buen ministro de Cristo. Eso es lo que está mandando Cristo a hacer. Ahora, Cristo era asceta porque Cristo no tenía ni siquiera donde recostar su cabeza. Él se privaba de esas cosas. Obviamente que no, ¿verdad? Miren, vayamos allí no noté la cita, creo que es Mateo, capítulo 7, 18. Lo cierto es que dice, porque vino Juan, que no comía ni bebía, y dicen, tiene un demonio. Está Cristo hablando con los fariseos, y le dice, porque vino Juan, que no comía ni bebía, y decían de él, tiene demonio. Pero vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, mira, es un hombre glotón y bebedor de vino. Y aquí vemos que Cristo no se privaba de hacer esas cosas. Cristo comía de todo tipo de alimentos, y Cristo bebía, inclusive vino. Entonces ahora lo tildaban no de que tiene demonios, sino de glotón, ¿verdad? Entonces nuestro Señor, por supuesto, no era ningún borracho, ni ningún glotón. Pero lo que estaba diciendo es que él llevaba una vida normal. Él no se privaba de estas cosas, porque él sabía que esas cosas eran contrarias a la Escritura. Cristo no era un asceta. Entonces, no debemos practicar el ascetismo, hermano. ¿Por qué? La primera razón es porque es una religión creada por el hombre y no viene de Dios. Pero la segunda razón por la que no debemos practicar el ascetismo es porque el ascetismo le da la importancia a cosas sin importancia. Cristo le da la importancia a cosas sin importancia. Miren, versículo 22 dice, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de ¿quién? De los hombres. Son cosas que van a pasar, son cosas que no tienen nada que ver. Y ustedes están dando más importancia de la que eso se le tiene que dar. Y lo más probable, dicen los comentaristas, que Pablo aquí se está refiriendo a las comidas y a la bebida. Estas cosas son destinadas a perecer con el uso. Y eso le dan demasiada importancia, hermano. Si usted ve por allí, las religiones es no puedes comer esto. ¿No? Los adventistas, por ejemplo, no puedes comer ciertos tipos de alimentos. Los testigos de Jehová no pueden comer cerdo. Estos no pueden comer, o sea, se están privando de alimentos, no pueden beber vino porque entonces el vino, ¿verdad? Entonces, no, hermano, eso no es lo que está diciendo. De hecho, cuando nosotros vamos a la Escritura, no hay un mandamiento que nos diga que no podemos beber vino. No hay mandamiento. El pecado del mandamiento está en contra de las personas que se embriagan y se emborrachan. Eso es pecado. Tomarse una copa de vino no es pecado, al menos que usted esté luchando con el alcoholismo. Si usted lucha con el alcoholismo, para usted puede ser pecado tomarse una sola copa de vino o de cualquier otro tipo de licor, porque esa puede ser la primera de muchas y entonces puede llegar al pecado embriagándose. Sí, ahí sí es pecaminoso, va a depender también del contexto.
¿Ok? Esa es la pregunta que tenemos que hacer aquí, ¿verdad? Es ¿por qué una copa de vino afecta el alma? Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Por qué no puedo tocar esto? ¿Por qué no puedo hacer ciertas cosas espirituales? Y si esas cosas están para desaparecer, dice Cristo. Dice Pablo allí. Y esas cosas no tienen ninguna importancia. Le están dando demasiada importancia a cosas que están destinadas a perecer con el uso. ¿Se acuerdan? La semana pasada citábamos a Cristo cuando decía todos los alimentos, esto lo decía para que todos los alimentos quedaran, por decirlo así, santificados. Todos podemos comer. No hay alimentos impuros, ¿ya? ¿Qué decía él? ¿Cómo vamos a responder a esto? ¿Verdad? El versículo 18, él les dijo, también vosotros sois tan faltos de entendimiento, no comprendéis que todo lo que de afuera entra al hombre no le puede contaminar, porque lo que entra en su corazón no es lo que contamina, no lo que viene al estómago y se elimina, declarando así limpio todos los alimentos. Entonces esto es prácticamente, hermano, lo que está diciendo Pablo aquí. Usted come y eso se desecha, eso desaparece. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Entonces, le damos demasiada importancia a esas cosas y no le damos importancia a lo que verdaderamente es importante, a lo que está en nuestro corazón, a lo que llega, a lo que sale de nuestro corazón. Entonces, ¿verdad? El primer punto, el punto A, como lo tengo allí, el ascetismo es una religión creada por el hombre, no viene de Dios. El segundo, ¿por qué el ascetismo le da importancia a las cosas sin importancia? Y el tercer punto es que el ascetismo es inútil. Es inútil. Mira el versículo 23. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo, en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos a las personas ascetas como Buda y como estos que ya mencionamos, las personas allá afuera dicen, wow, o sea, ellos se apartaron del mundo. Ellos se privaron de todos estos deleites para eso. Pero en realidad lo que están haciendo es aparentar ser humildes. Pero en realidad eso es orgullo, hermano. Leyendo uno de los comentarios veía que un sacerdote le mandaron, o sea, él fue a confesarse diciendo que tenía luchas como con el orgullo, ¿no? Y entonces, imagínense el castigo que le mandaron. Le dijeron, bueno, tu habitación la vas a limpiar con tu lengua, en forma de cruz. Y el hombre hizo eso, toda la habitación. ¿Y saben cuál fue el resultado? Él dijo, nadie ha hecho esto como yo. Soy el primero que limpia una habitación con la forma de una cruz y con la lengua. En vez de llevarlo a la humildad, lo llevó al ego, lo llevó al orgullo, diciendo, nadie ha hecho esto. Y eso es el espíritu de la secta, es yo me castigo más que tú, yo me castigo más que tú, por lo tanto, yo no soy más humilde, al contrario, yo soy más soberbio, yo me enorgullezco de lo que me estoy haciendo para conseguir el favor de ese Dios o de esa deidad. Si tú no te castigas tanto como yo, entonces yo estoy por encima de ti. En realidad es una religión, es una secta que en vez de aplacar los apetitos de la carne, los resalta a la final, hermano. Ahora, miren algunos casos de algunos ascetas. Según Anastasio, el historiador, padre de la iglesia, Antonio, el fundador del monaquismo cristiano, nunca cambió su túnica y nunca lavó sus pies. Nunca.
Hay personas que tienen 3 días y usted se le acerca y usted sabe cómo huele, ¿verdad? Imagínense esta persona, nunca cambió su túnica y nunca lavó sus pies. Esto con el fin de ser más santo. Pero si esto le parece una locura, Simeón Estilita, no estilista, Estilita, ¿verdad? En el siglo V, pasó los últimos 36 años de su vida encima de un pedestal de 15 metros de altura. 36 años, hermano. Yo tengo 37 años, o sea, un año menos de lo que yo he vivido. Ese hombre lo pasó a 15 metros de altura, en un pedestal de 15 metros de altura, para no contaminarse con el mundo. Las personas iban, dicen los biógrafos, las personas iban a llevarle comida. Nunca, durante los 36 años, nunca se bañó. Dicen los biógrafos que cuando meneaba su cabeza, visualmente se veían los piojos cayendo de su cabeza. Esto es sorprendente, hermano, pero esto es una vida asceta. Y si usted comenta eso allá, las personas pueden decirle, claro, no le comenten lo de los piojos ni nada de eso, pero van a decir, wow, o sea, ¿cómo es posible que una persona pueda hacer eso para alcanzar el favor de ese Dios? Pero no tenemos que irnos muy lejos. En la época medieval, ¿verdad? Tenemos aún Martín Lutero, antes de conocer la gracia, se autoflagelaba. Se exponía al frío, él dormía en la intemperie, sin cobija, sin ningún tipo de algo que lo abrigue, para mortificar la carne, decía él. Por supuesto, una vez que conoció la gracia, ya Lutero no hacía esas cosas. Lutero pasaba de 6 a 7 horas diarias en el confesionario para conseguir el favor de ese Dios. Pero en la actualidad, hermanos, en la actualidad, y es una historia real, hay alguien que por pagar una promesa, porque pensaba que tenía cáncer, se hizo un examen de la próstata. Esa persona salió negativo en el examen, entonces en agradecimiento, él se puso silicio. El silicio es una cadena que usted amarra en su cintura y la aprieta, y esa cadena tiene puyas, y esa cadena, mientras más la apriete, ¿verdad? Usted sabe lo que va a hacer allí. Pero esta persona, como tenía dudas, llamó a una fundación o a una institución muy famosa, católica, llamada el Opus Dei. Y entonces él preguntaba, ¿qué tan duro yo tengo que apretar y por cuánto tiempo yo tengo que apretar eso? Ese silicio. Y miren lo que le respondieron los del Opus Dei. Lo importante es que entiendas que estas mortificaciones son para unirte al sacrificio redentor de Cristo, aunque puedas ofrecerlas por todas las personas que quieras. El tiempo de ponerte el silicio y el tiempo de darte las disciplinas lo eliges tú. Pero ustedes saben lo que le está diciendo el Opus Dei a él. O sea, tú estás completando el sacrificio de Cristo con tus privaciones, con tus mortificaciones, con tu sacrificio. Hermano, esto está totalmente alejado de lo que enseña la Escritura. Eso es exactamente lo que Pablo está criticando aquí. No toques, no prives, no hagas esto para ganar el favor de Dios. Esa, dice el texto, que son sabiduría, apariencia de sabiduría de religión humana. Religión humana, pero carecen de valor alguno en contra de los apetitos de la carne. ¿Ustedes saben cuál es el principal y el más grave problema del ascetismo? Lo que hablábamos al comienzo. El ascetismo, y este es nuestro último punto y cuarto, el ascetismo es contrario al Evangelio. El ascetismo es contrario al Evangelio. Y Pablo una y otra vez está tocando eso. Miren, versículo 16 dice: por tanto, nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo. Cosas que solo son sombras de lo que ha de venir. Pero Cristo, el Evangelio, eso es lo real. El Evangelio. Esas cosas ya no sirven.
Esas cosas están contrarias a lo que Cristo es, a lo que Cristo ha hecho. Versículo 18, hablando de los místicos, dice: nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente, sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza. Contrario al Evangelio. Y ahorita lo acabamos de ver, ¿verdad? Lo acabamos de ver. Estas cosas son doctrinas de hombre y no contienen el Evangelio, están totalmente distintas al Evangelio. Y como decía al comienzo, lamentablemente, escuché por allí, no recuerdo también de quién, que las personas ponían, saben que los capítulos y los versículos no son inspirados, ¿verdad? Eso se creó mucho tiempo después. Las personas, para hacer las divisiones, decía esta persona, iba en un burro y donde el burro saltaba, ¡pum!, ahí hacía. Bueno, aquí el burro lamentablemente saltó donde no tenía que saltar. Y entonces pusieron capítulo 3, pero en realidad es una sola idea de pensamiento. Capítulo 3, miren lo que dice. El versículo 1 dice: si habéis resucitado con Cristo, conectando con lo que venimos hablando, si habéis resucitado con Cristo, busca las cosas donde está Cristo sentado. Busca el Evangelio. Si habéis resucitado, o como habéis resucitado con Cristo, en vez de buscar las cosas terrenales, ¿qué tienes que hacer? Buscar las cosas, verdaderas cosas espirituales. Pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Refiriéndose a qué? Al legalismo, al ascetismo y al misticismo. No pongan las cosas, mira en esas cosas, pongan las mira en el Evangelio. Eso es lo que está diciendo Pablo. Por supuesto, vamos a profundizar más, si Dios lo permite, el año que viene. Entonces vemos que Pablo es el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio. El legalismo, el misticismo, el ascetismo, todos son contrarios al Evangelio, son contrarios a la salvación por gracia, hermano. Todos buscan ganar el favor de Dios haciendo cualquier cosa. Y en el momento que nosotros hacemos eso, estamos diciendo: Cristo no es suficiente. Cristo no es suficiente. Y Pablo dice: no, Cristo, estamos completos en Cristo. Cristo es suficiente. Amén. Miren Hebreos capítulo 10, 11 y 12. Hebreos 10, 11 y 12. El ascetismo es más o menos como este versículo 11. Dice: y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero, ahí viene el Evangelio, Él, Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó, acabó su obra. Aquellos que estaban de pie constantemente, no habían terminado, que no podían terminar. Sus sacrificios no podían quitar los pecados, pero Cristo se sentó, terminó su obra. Y el versículo 14 dice: porque con una sola ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los santificados. Ya Cristo sufrió todo lo que tenía que sufrir, hermano. Cristo sufrió todo lo que tenía que sufrir. Ahora, antes de terminar, es importante que nosotros aclaremos algo. El Evangelio es contrario al ascetismo. Eso es verdad. Pero en el Evangelio, el verdadero Evangelio, hay autonegación. Eso también es verdad. Miren lo que dice. Miren lo que dice: de considerar los miembros de nuestro cuerpo terrenal, fornicación, impurezas. No puse la cita nuevamente, discúlpenme. Pero dice así el versículo 5 de un libro de la Escritura. Dice: por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Tenemos que privarnos de esas cosas. Esas cosas nos hacen alimentar nuestra carnalidad.
Por lo tanto, tenemos que hacer morir lo terrenal. Tenemos que hacer morir la fornicación, la impureza. Eso tenemos que hacerlo. Y muchas veces para hacer morir esas cosas, los cristianos tienen que privarse de hacer algunas cosas. Ya vamos a ver cuál es la diferencia entre el ascetismo y el cristianismo en cuanto a esto. Por ejemplo, una persona que está luchando con tentaciones sexuales va a tener que dejar de ver algunas cosas si quiere hacer morir eso. Va a tener que dejar de ir a ciertos lugares si quiere morir a esas cosas. Algunas mujeres que están luchando con las compras compulsivas tienen que dejar de ir a centros comerciales. Pero Ricardo, es una exageración. ¿Cómo es posible que tengan que hacer eso? Bueno, hermanos, Cristo dice que si tu ojo te es ocasión de caer, lo saques. O que si tu mano te es ocasión de caer, la cortes, por supuesto. No está hablando de algo literal, ¿verdad? Está hablando de algo figurativo. Entonces, pero eso sí es extremo, lo que está diciendo Cristo, ¿verdad? Está hablando de algo, no está hablando de algo literal, porque si fuésemos ciegos de los dos ojos, nosotros podríamos seguir luchando con la lujuria en nuestros corazones. Entonces no tiene que ver con quitarnos partes del cuerpo, tiene que ver con mortificar la carne, los apetitos de la carne. Miren lo que dice Pablo comparando al cristiano con un atleta. Primero a los Corintios 9, esa sí la anoté. Primero a los Corintios 9, versículo 24. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio en todos a la verdad corren, pero uno solo obtiene el premio? Dice Pablo, corred de tal modo que ganéis. Y todo el que compite en los juegos, ¿qué dice? Se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible. Pero nosotros, o sea, nos abstenemos nosotros por una corona incorruptible. Por lo tanto, yo de esa manera corro. No como sin tener meta. De esa manera peleo. No como dando golpes al aire. Sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que así, habiendo predicado yo a otros, yo sea descalificado. Pablo era un asceta. ¿Ven? Golpeaba su cuerpo. ¿Será eso lo que está enseñando Pablo allí? ¿Esos golpes serán físicos, serán literales, que él se golpeaba? No, él lo que estaba diciendo es, yo no dejo que el cuerpo haga lo que él quiere. Yo lo llevo como un esclavo. Eso es lo que está diciendo. Yo lo hago mi esclavo. Él no va a hacer. El cuerpo, ustedes saben, hermano, el cuerpo quiere hacer, se inclina a hacer lo malo. Y si nosotros le damos libertad al cuerpo, hermano, ya, no tenemos nada que hacer. Le estamos satisfaciendo sus deseos carnales. Pero cuando Pablo dice aquí que él golpea su cuerpo y lo hace esclavo, él está diciendo que él no le da al cuerpo lo que el cuerpo quiere. Eso es lo que está diciendo. No está hablando de autoflagelación. Así que, hermanos, hay cristianos que sí tienen que abstenerse de algunas cosas. A lo mejor tienes que abstenerse, tienes que bloquear a un contacto en WhatsApp. Porque ese contacto te puede hacer pecar. Te puede desviar de Cristo. Eso es autonegarse. A lo mejor hay cristianos que no pueden ir ni siquiera a una playa. Es que esto va a depender de la lucha de cada persona. Nosotros no podemos determinar, es que ir a la playa es pecado porque hay mujeres en hilo dental. Bueno, hay personas que van a luchar con eso y hay personas que no luchan con eso. Pero hay personas que luchan en un cierto grado profundamente con eso y hay otras personas que sí luchan con eso, pero no tan profundamente. Entonces va a depender de la lucha que usted tenga, de la lucha que yo tenga. Miren lo que dice Pablo en capítulo 5 de Efesios, versículo 3 dice, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros como corresponde a los santos. Ni siquiera se mencione. No es que no vayas a la playa, es que ni siquiera te lo imagines. O sea, si tu lucha es eso, ni siquiera te lo imagines. Abstente de eso. Abstente de eso. Pero, y ya con esto concluyo, la diferencia entre el una asceta, la diferencia entre la autonegación cristiana
son dos, hermanos. La primera es que el cristiano no se autoniega para conseguir el favor de Dios. El cristiano no hace eso. El cristiano ya obtuvo el favor de Dios sin hacer absolutamente nada. Sin hacer absolutamente nada. Él ya tiene el favor de Dios. Y si él se abstiene de estas cosas, es por obediencia al Señor. No para ganar el favor al Señor. Porque él sabe que obedeciendo al Señor va a glorificar a su Señor, no va a entristecer a su Señor. Esa es una diferencia abismal entre el cristianismo y el ascetismo. Y la segunda, hermanos, es que el cristiano entiende que estas autonegaciones por sí solas no tienen ningún poder, si no dependemos de la gracia y del poder de Dios. El que tú dejes de ir para la playa, el que tú dejes de ver por sí solo, eso no tiene ningún poder para santificarte más. El verdadero cristiano lo hace entendiendo que él lo hace por fe, confiando en el Señor, que es el que tiene el poder para santificarte. Romanos capítulo 8, versículo 13, ya lo hemos citado. Dice, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero, ahí está, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Ven? Esa es la diferencia abismal. Nosotros dependemos de la gracia de Dios. Nosotros dependemos del poder de Dios en nosotros. No es eso en sí lo que te va a hacer de mortificar el pecado y la carne. Es la gracia de Dios a través de eso. Amén. Filipenses capítulo 2, último texto. Aquí está nuevamente. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cómo me ocupo de mi salvación con temor y temblor? Haciendo, a lo mejor me tengo que ¿verdad? Negar algunas cosas. Así es como yo voy a poder cuidar mi salvación, leyendo la Escritura, parándome más temprano, acostándome un poco más tarde, sacrificando algunos tiempos a lo mejor de recreación, ¿verdad? Eso es autonegarse. Pero bueno, ¿qué es lo que dice el versículo 13? Dice, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Ahí está el poder de Dios. Entonces, hermanos, es importante que nosotros entendamos, el ascetismo no es bíblico. El ascetismo está en contra del Evangelio. Pero el Evangelio sí habla de la autonegación. Y tú sabes a qué tienes que autonegarte. Dependiendo siempre del poder de Dios. Vamos a orar. Oh Dios, una vez más gracias por tu palabra. Definitivamente, Señor, tu palabra es buena para nosotros. Yo estudiando esto, Señor, he sido confrontado, Señor, en mi manera de vivir. Yo he sido asceta, Señor, en muchas ocasiones. Y muchas veces también me he dejado persuadir por los ascetas, Señor. Y esto es lo que tú estás advirtiéndole a la iglesia de Colosas. Le estás advirtiendo que se cuiden de no ser dogmatizados, de no ser enseñados hasta el punto de que ellos crean que esto es una ley por cosas que son creadas por los seres humanos, por el hombre. Pero también le estás diciendo que se cuiden de ellos mismos no ser ascetas. Y tú nos estás enseñando eso también a nosotros, Señor. Lamentablemente, este remanente de pecado que hay en nosotros, Señor, por naturaleza es legalista, por naturaleza es misticista y por naturaleza es asceta, Señor. Ayúdanos a cuidarnos de caer en estos pecados, Señor, que no son cualquier pecado, sino pecados horribles que cambian el Evangelio, están en contra del Evangelio, y porque dicen que el Evangelio está incompleto, es decir, que tu sacrificio no
fue suficiente, por lo tanto nosotros tenemos que completarlo haciendo esto o haciendo aquello otro. Ayúdanos a vernos como completos, Señor. Si hemos puesto nuestra confianza en ti, entender que no necesitamos nada más para nuestra salvación y para nuestra santificación. Estamos completos en ti. Ayúdanos a entender eso. Pero también ayúdanos a esforzarnos, Señor. A autonegarnos a las cosas que tenemos que negarnos. Confiando, poniendo siempre nuestra confianza en tu gracia, que es todopoderosa, Señor. Para hacernos mortificar la carne. Y para ser más cada día a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre, porque sabemos que por nosotros solo no podemos. Siempre tenemos que depender de tu gracia. En los méritos de nuestro Señor oramos. Amén.